Pero muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha ahí? Bueno, qué bueno vernos, qué bueno poder estar nuevamente congregados. Creemos que ese es su nombre, ¿no? Creemos que ese es su nombre. La verdad que uno disfruta cuando yo creo que Dios es el que alinea su voz a una generación como esta a la cual pertenecemos. Y bueno, me gozaba ahí en lo que compartía nuestro hermano Enrique, hablando acerca de esto tan maravilloso y a lo que fuimos llamados, ¿no? Algo que recordaba del domingo, de la jornada, es cierto, ¿no? El árbol toma un lugar y en ese lugar comienza a arraigarse y comienza a sostenerse y a nutrirse, porque él ya tiene la impronta en su ADN de que él todo eso lo hace para que el fruto se reproduzca. Y eso tiene que ser un poco nuestra perspectiva y nuestro anhelo ferviente, como dice la palabra, cada día, porque la realidad es esa. Imagínense, y lo hemos dicho de otra forma muchas veces, ¿de qué sirve congregarme si no voy a entender el por qué me voy a congregar? O sea, es ilógico, es demasiado incoherente. Por eso es que necesitamos saber que si vamos a fuimos llamados, que en realidad fuimos creados y llamados para eso. No hay mucha vuelta que darle. Pero es que necesitamos entonces, si lo vamos a disfrutar, necesitamos estar entrenados, como decía. Necesitamos estar nutridos para dar el fruto que sabemos que tenemos que dar. No hay otra temática en nuestra vida. Por eso es tan importante, como estamos hablando en estos últimos días, acerca de la palabra, de lo que la palabra nos revela. Decíamos el día domingo también, necesitamos ser de una generación, como dice el título, si lo han leído, de un remanente para este tiempo como generación. Pero decíamos el domingo que el remanente de Dios no es cualquier cosa, sino que mantiene un ADN, ¿sí? Para que el fruto sea el Hijo en nuestras vidas. Entonces, necesitamos eso, ser entendidos en eso, más allá de lo que el mundo nos ocupe, el tiempo y las horas y la vida, porque eso es parte de esta humanidad que habitamos, pero necesitamos comenzar a ser más coherentes al llamado genuino y eterno que tenemos, ¿sí? O sea, es tomar renovar nuestra mente en ese sentido. Una generación que exprese su gloria. ¿Recuerdan que el domingo, con los que pudimos participar de la jornada de la palabra, terminamos hablando de que la gloria de Dios es la expresión del Hijo? Y el Hijo es el fruto que el Padre nos dio, ¿sí? O sea, decíamos que el árbol, cuando da fruto, la gloria del árbol es el fruto. La gloria de Dios es el Hijo expresado a través de nuestra vida, ¿sí? Como decía, se huele que somos el Hijo, ¿sí? Nuestra bondad, nuestra paciencia, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra templanza, todo lo que el fruto del Espíritu dice, es lo que somos, la gloria de Dios expresando eso. Fuera de eso, que es lo que vamos a ver en esta noche, nosotros le podemos llamar gloria a un montón de cosas que nunca ha sido. Por eso es tan importante. Seguimos un poco con esto de que veníamos hablando, y bueno, mucho de lo que compartía mi hermano Enrique, usted lo va a ir viendo quizás desde otra perspectiva, pero no deja de ser lo mismo. Por eso disfruto de este tiempo.
Nosotros decimos que una frase que venimos hablando es que un creyente ha madurado cuando entiende que la perfección no es un ataque, sino que es un acto de amor. Cuando anhelamos perfeccionar a los santos, no es que estamos ensañados, no es que es una idea loca y repentina de un liderazgo, de un pastorado, sino que es a lo que Dios nos llamó, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí? O sea, la palabra es tan clara. Por eso es que podemos entender que la perfección sin duda que trae una cuota de enojo, porque nos saca de la comodidad, nos saca de la imperfección, ¿sí? Entonces, y eso se espera que así sea, que haya una cuota de... ¿Qué quiso decir? Entonces, bueno, eso, necesitamos ser incomodados, y eso es lo que hace la verdad, nos perfecciona y termina incomodando nuestra alma, sin duda. Al espíritu no, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ahí es donde el alma está siendo incomodada. Alguna vez hablamos acerca del diagnóstico, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez? Sí. Compartimos hace algunos, creo que el año pasado, el anteaño, hablábamos de diagnósticos, y veo que en esta generación de la cual soy parte, y somos parte, siempre que hablamos como generación, no hablamos particularmente de esta casa, ¿sí? Hablamos como generación, porque a eso fuimos llamados. Y un poco lo que percibo, dirían los predicadores, en el espíritu. Yo copio lo mismo, pero no sé si es en el espíritu, en mi mente o en mi corazón, pero percibo, después de todos estos años y de lo que Dios nos viene hablando, percibo que la vida cristiana de alguna manera se ha vuelto, siempre hablando generacionalmente, se ha vuelto muy casual, poco intencional, ¿sí? Más bien tirando a voluntarista, ¿sí? Y un poco por esto, a nivel global y a nivel generacional, es por no entender en verdad qué es lo que tenemos que reproducir cuando comenzamos a ser parte de esta vida de fe. Creo que el Evangelio, al no ser exacto en la predicación, no ha sido exacto y sigue sin ser exacto en muchos lugares, provoca eso, provoca una vida del creyente muy casual, ¿ve? Muy cuando puedo, pero tiene que ver con la falta de exactitud del Evangelio. Entonces, como la gente no... claro, pero yo empecé a ir porque, lo que siempre digo, o estaba mal, o tuve un problema, pero bueno, ahí es como que sentí contención, ¿sí? Todos son buenos, todos me aman, todos me besan, todos me abrazan, qué bueno que estás, en qué podemos... O sea, y está bárbaro, o sea, no estamos en contra de eso. Pero como siempre decimos, inmediatamente tiene que haber una claridad. Por eso decíamos el día domingo en la jornada, lo primero que necesitamos es un ambiente propicio. Y eso lo dan los santos. El ambiente propicio para que un nuevo nacido nazca de una manera séptica, o sea, no se contamine, no se contagie, le tengamos la paciencia, lo cambiemos, le demos de comer hasta que vaya, ¿sí? Y luego decíamos que por imitación, ¿sí? Porque así son los niños, por imitación van a comenzar a reproducir ese ADN, ¿sí? Que se necesita para ser parte de una comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos va a sacar de allí, de un evangelio casual, es que por la palabra Dios nos revele con mucha claridad, como lo hace y como ya está descrito, ¿sí?
para que podamos tener una renovación en nuestro entendimiento y poder ser transformados y lograr que esa medida que por el Espíritu en nosotros pueda ser expresada. Pero necesitamos ser intencionales. Yo creo que eso es, y no es que se hace de manera consciente, es inconsciente. Volverse casual, volverse, como decíamos, no intencional, mucho es producto del mundo que tenemos, de las obligaciones, de todo lo que lo que nos va distrayendo en la vida, en nuestro diario vivir, en lo cotidiano. Pero por eso es que siempre tenemos que recobrar el eje. Como decía hoy la palabra, ¿sí? Más de una vez, permaneciendo en él. Si un árbol permanece en el lugar porque quiere dar fruto, y se arraiga y se nutre y permanece porque él sabe que ahí va a dar fruto. O sea, no anda moviéndose, bueno, entonces sea, no, necesita estar establecido por los nutrientes, por lo que necesita, los minerales, por todo lo que precisa, porque él sabe que eso le va a permitir dar el fruto. Si no permanece, no va a dar fruto. Entonces necesitamos primero eso, paciencia, y bien lo que nos compartía Enrique en este sentido. No es de un día para el otro. No es de un día para el otro. Salvo sí, así, salvos. Pero de ahí a ser hijos con el carácter de Cristo, demanda primero morir. Y como aprendimos, parece que no queremos morir. Es como que estamos ahí, traten de mantenerme, ¿no? Con la máquina conectada, del respirador. Y Dios dice, no, pero te tenés que morir, porque así el proceso es más rápido. Así el proceso de que ese carácter y de que esa vida de Cristo en nosotros se impronte en nosotros, pero es como que hay una resistencia, y no digo que es inconsciente, es inconsciente. Por eso es que venimos para ser entrenados y tomar conciencia y ser coherentes al llamado que tenemos. No es más ni menos que eso. Pero imagínense que hay lugares que esto no se habla, no se dice, ¿no? Sí se los insta de una manera contundente y lo venimos hablando. La iglesia se ha llenado, o los lugares que llamamos iglesia, se ha llenado de un emocionalismo tan grande. Y lo decíamos el domingo, ese emocionalismo está vacunando al creyente contra la verdad. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes de eso, muy conscientes de eso. Por eso es que me he enfocado en este tiempo, y siempre que preparamos y que vamos a compartir, y en lo que estamos llamados a producir, lo que Dios ya habló, Dios ya habló, ni más ni menos, ¿no? Como decía recién, no tenemos que inventar nada, ya Dios lo habló todo, y lo que tenemos que expresar es eso, sin duda. Vamos a ver primera de Juan 5:11, porque necesitamos entender por la palabra, por eso digo lo que ya Dios habló, ¿no? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea, ¿qué nos dio Dios? Vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. Ahora, ese Hijo, ¿dónde está? Está en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Es el que produce el fruto. Nosotros no vamos a producir el fruto. Él en nosotros da la expresión de la gloria. Por eso Él dice en otro pasaje que leíamos el domingo, la gloria que me diste yo se las he dado a ellos. Porque Él está en nosotros, y esa misma gloria que es Él puede ser expresada. No por nosotros, sino porque Él nos habita. ¿Está? Entonces, está claro, ¿sí? Y esta vida eterna es su Hijo. Leemos Juan 3:16 también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Listo.
sea, para que quede claro que Dios nos dio vida eterna. Eso es importantísimo. Ahí es la palabra. Juan 17:3, ¿puede ser? ¿Y qué es la vida eterna? Miren, algo que venimos hablando. O sea, todo lo que dice, no tenemos que inventar. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Yo creo que el Evangelio sea demasiado casual y demasiado voluntarista tiene que ver con que nosotros no estamos siguiendo el orden de la palabra. No lo estamos conociendo a Él. Lo decíamos el miércoles en la escuela de vida. Un poquito compartía esto. O sea, noto que hemos perdido ese temor reverente de ese Dios todopoderoso, de ese que creó todos los cielos, de ese que creó todas las cosas, de ese que nos creó a nosotros, para que hoy pudiéramos estar y ser testimonio de su gloria, expresando a su Hijo a través de nuestra vida. Creo que comenzamos a tener un Dios como muy light en nuestra psiquis, en nuestro pensamiento. Yo siempre recuerdo, y lo he hablado con más de uno de ustedes, cuando comenzamos a congregarnos, era como que ese día era prepararse, yo buscar la corbata y ya desde el mediodía del domingo hasta la hora de la reunión, ya estaba enfocado en eso y tratando y con un ánimo de estar y de llegar y de que si la palabra, que Dios nos iba a hablar, porque es como que Dios estaba ahí y le dábamos dimensión de Dios. Ahora es como decíamos al principio, es como que nos reunimos porque es sábado, pero no porque tenemos un Dios que sabe todas las cosas, que creó todas las cosas y que tiene una deidad que nosotros no podemos llegar a dimensionar. ¿Se entiende? Y es como que bueno. Por eso decíamos el día domingo, cuando Juan lo vio en Patmos, dice que él lo vio y cayó como muerto. Porque él tenía una visión muy casual, muy humana, hasta que lo vio y dijo, wow, no tenía idea de que Dios era así. Yo creo que en eso se convirtió un poco el Evangelio en esta generación. Hay una verdad presente que se está estableciendo porque hay un remanente que Dios tiene que dejar, porque Él siempre va a dejar un remanente, pero un remanente no es cualquier cosa. Es una porción pura de lo que Dios quiere dejar para que se siga reproduciendo. ¿Se acuerdan que hablábamos? De que cuando no hay un remanente, lo que queda es un evangelio aguado, una iglesia aguada que no es iglesia, es congregación. Pero Dios siempre se va a guardar un remanente. Hombres y mujeres que no han negociado, que entienden que es la vida eterna, que entienden que fueron llamados a reproducir la vida del Hijo. O sea, eso Dios lo va a seguir sosteniendo siempre. Por eso es que el título, necesitamos ser una generación que exprese su gloria. No que asista a las reuniones, que exprese su gloria. Y su gloria es el Hijo. ¿En qué? En todo lo que hagamos y en todo lo que hacemos. En la obediencia plena a lo que Dios necesita. A lo que Dios requiere como nosotros como generación. ¿Ven? Entonces, decíamos eso. ¿Ven? Precisamente, nos dio vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Ahora, ¿conocemos a ese Dios? ¿O tenemos como una imagen así como media aguada de ese Dios? Que bueno, y él entiende, él sabe cómo es esto. No, Él sigue siendo Dios. Él no va a bajar la dimensión de su deidad porque nosotros tengamos una forma casual
o voluntarista de ver el Evangelio. ¿Ven? ¿Ven por qué estamos hablando hoy de un remanente? Un remanente es una porción pura de eso que Dios estableció en la tierra. Entonces, eso es lo que buscamos hoy. Y lo que va a producir eso es la palabra. Porque de otra forma lo que nosotros vamos a tratar es de animar a la gente a que permanezca. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de equiparse, de entrenarse, de perfeccionarse para llegar a ser santificados completamente, espíritu, alma y cuerpo? ¿Para qué? Primero, nos enseña. Que te congregues, que vengas, que no faltes, ya casi es el requisito que se necesita. Después lo que haga cada uno, se supone que si venimos a la iglesia y no faltamos, ya estamos, ya tenemos categoría de santo. Pero no es así. No es así. Por eso es que disfrutamos este tiempo de tener esta claridad por gracia, ¿no? No hicimos nada genial, pero tenemos esta posibilidad de entender hoy el por qué estamos un sábado invirtiendo este tiempo. ¿Por qué estamos invirtiendo? ¿Por qué podemos movernos de nuestros lugares y darle este tiempo de... O sea, tiene que haber una coherencia, porque si vengo solo porque necesito ser parte de un lugar, no estoy siendo coherente. Es bárbaro, yo que los voy a venir, me encanta, pero el tema es que necesitamos reproducir algo que Dios ya habló. Ahora bien, ¿por qué se huele cierto, alguna vez hablamos de esta palabra, se huele cierto menosprecio? ¿Sí? Menosprecio es devalorar o tener en poco a algo o a alguien, especialmente a Dios y a su palabra. Eso es lo que es menosprecio. Y por eso digo, pero no lo veo como algo consciente. No lo veo como algo consciente. Es algo que al no enseñarse por la palabra, sino que, como decíamos, la iglesia termina siendo más un lugar de entretenimiento, que eso es una realidad insondable. O sea, a ver, en lugares donde se sostiene un nivel de adrenalina, como decíamos, por un show, porque los músicos a pleno y todo lo que ya venimos hablando, o sea, claro, cuando vamos a hacer hincapié en la palabra, establecernos en la palabra, y no tengo mucho tiempo y oído para eso, porque lo que mi alma necesita es adrenalina pura, o sea, sentirme bien, pasarla bien, disfrutar. Claro, pero eso es lo que quiere el alma, por eso es que nosotros necesitamos que por el Espíritu, el Evangelio no se revela al alma. Ese es el gran problema. Entonces, estar 2 horas saltando y cantando y gritando, y es maravilloso, pero eso no logra fruto. Eso me contenta a mí, eso me sustenta a mí, hasta el lunes. El lunes me agarra de vuelta el sistema, necesito un culto, ya, que haya el miércoles, y si hay el viernes, bárbaro, y si hay el domingo, ¿saben por qué? Porque sin esa adrenalina, el alma no puede vivir. Siempre lo hemos dicho, quizás hace muchos años, hace muchos meses o años no lo decimos, pero con una palabra que el Señor nos da un domingo, un sábado, no tendríamos que venir por un mes. Masticarla, trabajarla, vivirla, reproducirla, ¿sí? No necesitamos, pero ese es el que necesita el alma, el espíritu, ya, sabe, va a reproducir con lo poco que el Padre le pueda dar, ya está, ya tiene, pero vuelvo a esto, cuando nosotros tenemos que tener actividad tras actividad, porque esa adrenalina de ese tipo de culto lo necesitamos,
lo que no vamos a tener es un remanente. Vamos a tener gente feliz, gente contenta, buena gente, pero no vamos a tener el remanente. Entonces necesitamos, eso nos tocó a nosotros, o sea, es como que nos tiene que quedar claro, en este club, ¿sí? Se patina, pero yo juego al fútbol y es otro el club. Es otro el club. ¿Qué querés que te diga? O sea, yo no puedo, bueno, listo, vamos a mechar entre patinaje y fútbol. No, fuimos llamados a patinar, para dar un ejemplo. O sea, es como que nos tiene que quedar claro. O sea, si yo vengo a este lugar, es por la palabra, ser impartido, regenerado, transformado y empezando a dar fruto. ¿Qué fruto? Los que ya están establecidos. Listo. Y si puedo ser feliz, mejor. Y si me hace bien, mejor. Y si me siento bien, mucho mejor. Pero la realidad es esa. Y la gente como que viene, che, acá qué podemos con la bocha. No, o sea, es por los frutos los conoceréis. Necesitamos en eso, primeramente nosotros estar claros, ¿sí? ¿Por qué? Decíamos por eso, porque se huele eso. Entonces, el pasado domingo compartimos acerca del remanente, y ese remanente dijimos que no era de cualquier manera, sino que era según Dios. Y eso es lo que va a quedar para que no desaparezca la expresión de ¿qué? La expresión de su gloria. Eso es lo que Dios necesita mantener, la expresión de su gloria. Entonces, para eso necesitamos ese remanente. Ahora bien, yo quisiera seguir hablando de esa palabra, de esa gloria. Pero antes vamos a definir otra palabrita, porque va conectado. Y es cultura. La palabra cultura viene de culto. ¿Acá? Eso lo hemos hablado. Y siempre detrás de un culto hay un espíritu. Cultura, un culto, y ese culto tiene que ver con un espíritu. ¿Está? Bien. La gran mayoría de las veces ignoramos que detrás de una cultura hay algo peligroso. Hay culturas que son inocentes, ¿sí? En Argentina, ¿qué cultura tenemos? Tomamos mate. O sea, no tiene que ver con Satanás. O sea, es inocente, pero es una cultura, ¿sí? Los que vienen de Colombia, los que vienen de Venezuela, todos los países, ciudades, todos tienen cierta cultura, ¿no? Ahora bien, decíamos que algunas pueden ser inocentes, pero otras pueden traer o ocultan, escuche bien, ocultan un poder que atenta en contra del conocimiento de lo que Dios quiere producir. Muchas culturas atentan contra lo que Dios quiere, contra la sabiduría de Dios. Por eso, en cuanto a la gloria de Dios, puede ser por causa de una vida o por causa de una cultura. Darle la gloria a Dios puede ser por causa de una vida o por causa de una cultura. Son cosas muy diferentes. ¿Está? ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros cuando decimos, cantamos de la gloria de Dios, oramos acerca de la gloria de Dios, predicamos acerca de la gloria de Dios, pero decimos expresar la gloria de Dios, pero algo trascendente pasa en la vida de los creyentes? Estamos hablando de la gloria de Dios. Eso debería de transformar la vida de un creyente, ¿no? Vieron que hay canciones que cantamos y dicen, Señor, tu gloria. ¿Tiene que ver con una vida o tiene que ver con una cultura? La gloria de Dios para el creyente.
Son dos cosas diferentes y producen dos cosas diferentes, muy diferentes. Esto puede ser entonces una actividad cultural. La gloria o el decir o el hablar o expresar la gloria de Dios puede ser en la vida de muchos, lamentablemente no es que puede ser, es en muchos, siempre hablando a nivel global, algo cultural, pero no algo de una vida. Por eso decimos que hay culturas que se meten y que anulan la sabiduría de Dios, porque detrás de eso hay un espíritu que es contrario a Dios. Ya vamos a ir entendiendo. Por eso es que puede ser una actividad cultural o puede ser algo que tenga que ver con una vida. Y acá aparece otra palabra, ¿no? Detrás de la cultura, del culto, del espíritu. Una palabra que no es religiosa, o en un principio no era religiosa ni eclesiástica. La liturgia. La liturgia. Téngame paciencia porque vamos a llegar a buen puerto. La liturgia. La liturgia es un conjunto de actos específicos como oraciones, lecturas, cánticos, gestos y ceremonias. Cuando nosotros comenzamos a congregarnos, ¿sí? Yo siempre dije que cuando yo me empecé a congregar, una de las cosas que yo quería aprender rápido es por qué levantaban la mano. ¿Sí? Si usted me escuchó alguna vez, ¿por qué aplaudían? ¿O por qué decían amén? ¿O en qué momento? O sea, no estaba tan errado entendiendo esto. Pero cuando yo llegué, yo me preguntaba para saber en qué momento yo también hacerlo, para no quedar mal. Pero yo nunca pregunté por qué lo hacían, sino en qué momento lo hacían. Porque cuando yo llegué, eso ya se hacía. Ahora, ¿por qué se hacía? ¿Por una cultura del lugar o porque en realidad todos estaban conscientes de que cuando aplaudían esa gloria revelada de Dios en medio de ellos? Siempre detrás de una cultura hay un culto y detrás de un culto hay un espíritu. ¿Cuál era el espíritu con el que se hacía? ¿Me va entendiendo? Entonces, decíamos esto, que ya lo hacían y que no es malo, o sea, aplaudir, levantar la mano, decir amén, no es que uno dice que es malo, sino que el tema es que cada uno lo interpreta como está pensando, conforme a su nivel de espiritualidad, de transformación, si es que está transformado, si es que ha nacido de nuevo. Porque si nada de eso está, muchas de esas cosas se convierten en una cultura, pero no en vida. Y puedo pasar años en una cultura sin tener la vida de lo que eso debería de provocar. ¿Por qué? Porque el poder no está en la acción externa, sino que el poder está en el entendimiento de por qué lo hacemos. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué digo amén cuando yo estos días lo escuchaba el apóstol predicando en un lugar y había una persona en las primeras filas? ¡Amén! 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 Yo digo, debe estar con un veneno, porque no le gusta. Encima estaba predicando acerca de eso un poco, ¿no? Cómo las personas a veces, ¿saben por qué? Porque eso es cultura. Es cultura. No es vida, no es que la persona está llena y dice, no, es cultura, porque para todo. Un chiste, ¡ay, gloria! No sé, una payasada, ¡amén! O sea, no está entendido, es cultural.
hay mucho de lo que hacen los creyentes en un lugar llamado iglesia, que es cultural, no es vida. ¿Se va entendiendo? ¿O es? Amén. La palabra liturgia, antes de ser una palabra eclesiástica o religiosa, fue una palabra popular, igual que iglesia. Iglesia no la inventó Jesús. La iglesia ya estaba, era grupo de ancianos, sabios de las ciudades que establecían el gobierno, el comercio, la sociedad. O sea, y a Jesús le dijo, uy, eso va a ser mi iglesia, yo necesito eso. Entonces, liturgia ya la usaban los griegos. Y esa palabra en griego la utilizaba y significaba hacerlo por el pueblo o el servicio del pueblo. Entonces, cuando hacían un servicio en el pueblo, lo que está haciendo algo litúrgico. A eso se le llamaba la liturgia. Pero cuando pasó a la iglesia y se empezó a trabajar en la iglesia y a producir en los ámbitos de la iglesia, se empezó a hablar y a decir, es una liturgia. ¿Sí? Entonces quedó eso. Se incorporó a la vida de la iglesia, que allí la palabra significa ordenar o llevar un orden de las actividades. Sígame el hilo. Con el riesgo de que el orden esté más pensado en las personas que se congregan que en el Dios que van a adorar. ¿Me sigue? Sí. La liturgia se estableció en la iglesia como un orden, y está bien. Pero después se volvió algo cultural para el hombre. ¿Por qué oramos para empezar? ¿Por qué después de orar cantamos? ¿Por qué después de la canción oramos nuevamente para que venga la palabra? Y al final levantemos las ofrendas, lo diemos, o lo hagamos al principio. O sea, eso es la liturgia, ¿no? Alguien yo cuando llegué, yo estaba así. Alguien lo instituyó. Algo quedó. Y no digo que esté mal, pero es un orden que fue más establecido para las personas. Y está bien, es para la administración del tiempo, ¿no? Si no, nos quedaríamos acá hasta la madrugada, si por mí. No son 2 horas, son 4. Dijo Enrique, 2 horas, mentira, 1 hora. Entonces, cuando nos congregamos el sábado, se supone que a las 20 horas, ¿por qué lo hacemos? ¿Por cultura o por vida? ¿Por qué lo hacemos a las 20? Sí, no es para explicar, no es para aclarar, sino por esto. Miren, cuando dice la palabra, no tengan como algunos tienen por costumbre, ¿no qué? No congregarse. Pablo no está hablando del culto, porque en ese tiempo no había culto. ¿Por qué? Porque el estar congregados en él era todo el tiempo. Lo único que definían de repente es poder estar juntos en un momento, pero estar congregados era siempre en él. ¿Se entiende? O sea, nosotros nos definimos para estar a las 20 horas acá un sábado, pero la realidad es que la reunión no comenzó a las 20 horas. La reunión es cuando nos levantamos y empezamos a caminar el día y estar conectados en él. Entonces, cuando llegamos y nos reunimos porque justo tenemos el tiempo y es el formato que hoy tenemos, esa gloria cobra una densidad. Ahora, si yo lo hago culturalmente, ¿qué no hay? No hay densidad de su gloria. Se agua, se diluye. Hay menos densidad de Dios. Pero cuando somos hombres y mujeres conscientes de que siempre estamos congregados en Él, el día que nos reunimos, se potencia. Se logra una densidad de Dios impresionante.
A eso se le llama la iglesia. Es muy peligrosa la cultura dentro de la iglesia. Y está establecida. Lamentablemente está establecida. Dios viene a las 8. Por eso es que nosotros venimos a las 8. Ven que no es así. Pero culturalmente está establecido. Dios nunca se fue. La reunión nunca terminó. La reunión es siempre. Siempre. Eso es lo que tenemos. Por eso nos tenemos que llevar eso como tarea personal. Cada uno decir, wow, si yo pertenezco a esto, si yo soy de este género de árbol que tiene que dar fruto Cristo, o sea, yo tengo que ser consciente que ya no puede ser cultural lo que quizás me pasó por años. Ya hoy no tiene que ser cultural, tiene que ser por vida. Por eso de alguna manera el título podría ser eso. Por cultura o por vida se expresa la gloria de Dios. Entonces, cuando el escritor de los Hebreos se refiere, por eso, a no dejes de congregar, ¿sí? Está refiriendo a eso, al estar en Él, congregados en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra para iglesia es Cristo mismo. La palabra para iglesia es Cristo. Él es la cabeza. Entonces, ¿qué queremos decir? Que cuando la liturgia se vuelve una cultura, se vuelve abortiva para entender la verdad en Cristo. Es cultural, claro que vamos, cantamos, aplaudimos, diezmamos, nos levantamos, oramos y... cultura. Pero la vida no se está estableciendo. Entonces, esa cultura se vuelve abortiva. Tiene que ver con un asunto de liturgia. Por eso es que se mete en la vida de los creyentes. Y la gloria dentro de ese punto, la gloria a Dios dentro de esa como decía, liturgia. Dentro de esa liturgia, la gloria, ¿sí? Se puede convertir en algo litúrgico. La gloria a Dios. Y fíjense cómo lo hacemos, ¿no? Y uno no es que se burla, pero es lo que se reproduce. ¿Cómo está, hermano? En gloria. Ahora, ¿él sabe lo que está diciendo? ¿O es cultural? Para la gloria de Dios hizo un gran negocio. Estoy enfermo, pero en gloria. O sea, eso se escucha. Ahora, ¿eso es vida o es cultura? Es cultura porque cuando yo llegué, alguien ya lo decía, alguien ya lo expresaba. Entonces, ¿cómo está mi hermano? En victoria. Y el hermano capaz que se cae a pedazos, le debe a medio mundo, pelea con la suegra. O sea, pero él dice que está en gloria. Pero la gloria de Dios es el fruto de Cristo en nosotros. Señor. ¿Ven cómo culturalmente se aborta la verdad? Es cultura. A ver. Pero momento. O sea, es muy feo. Yo lo veía estos días, digo, el apóstol le va a decir, a ver, hermana, yo ya lo veía de verdad, digo, lo único que falta, güey, tiene esa para hacerla. Yo lo único que falta, yo no estaba, pero me daba vergüenza ajena. Porque es esto. Es cultura. No diga nada. ¿Ven? Por eso, fíjese, Romanos 8, 19 y 8, 21. Veamos qué dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ese es 8:21? Sí. Ahora,
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, lo que está esperando es la manifestación no de una cultura, de una gloria viva que se vive. ¿Se entiende? Hijos que viven la vida del Hijo. Eso espera la manifestación. Eso espera lo que Dios, la creación, espera eso. No gente que sale de un lugar gritando, gloria a Dios, estoy bendecido, la verdad que el Señor me ha transformado. No. No espera una cultura, espera vida. Y lo dice la palabra, espera la manifestación gloriosa, no la manifestación cultural de los creyentes. Es como es clara la palabra, ¿no? Entonces, ¿está siendo reflejado en nuestra vida? Porque si no, es cultura. Ahora, si se está reflejando ese carácter y esa virtud y ese fruto del Espíritu, es vida. Entonces, la gloria de Dios o es por cultura o es por vida. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no es una serie de actividades ordenadas que yo realizo como una liturgia en una reunión. ¿Vieron lo que decíamos que era una liturgia? Es el orden que le damos. Y así le damos gloria a Dios. No, sí. Me dan gloria cuando expresan a mi Hijo. Entonces, cuando hablamos de que en nuestras reuniones o en esta reunión de remanente que necesitamos como generación, debemos de ser parte diga conmigo, de un remanente coherente. El remanente es coherente. Tiene que ser coherente. ¿A qué? Y esta coherencia significa, mira, porque relacionar, unir, ligar, concordar con lo que corresponde. Una actitud y actividad lógica de los sucesos. Una actitud y una actividad lógica. Fruto. Si me congrego, si soy creyente, si nací de nuevo, ¿cuál es la actividad del Hijo? La expresión, su fruto. Y hay una coherencia que es por vida, no por cultura. Se vuelve ahí coherente. Por eso coherencia en medio de ¿qué? Y en medio de una sociedad alocada. Nosotros necesitamos tener coherencia. Es incoherente. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando veo esos programas de chimento, pensar que esa gente que está sentada ahí es profesional en otras cosas, pero sin embargo está sentada haciendo chimento y destrozándole la vida a la gente. O sea, yo un día me sentaría y digo, pero ¿a vos te da la cara para estar en televisión, ¿sí? Siendo un profesional de otra cosa? Claro, ¿qué me va a decir? Pero esto me da de comer. Y bueno, es incoherente. Tenemos profesionales incoherentes, políticos incoherentes. Todo, hay una incoherencia en el mundo. Por eso es que el Evangelio, de manera coherente establecido, y nos logra mantener sanos psíquicamente. Es lo único. Como la que entró en la papelera. Como la que entró en la papelera. Por favor. Entonces, en esta coherencia que nos mantiene estables, ¿sí? Que es por esto, porque por vida comenzamos a reproducir esto, no por cultura. Por cultura somos peor que lo que están afuera. Y es cierto. Yo estos días, bueno, lo comenté en la escuela de vida, esta mujer que entró en la papelera donde yo estaba, no, una cosa impresionante. Una mujer con un vocabulario, pero yo soy hija de Dios y soy profeta y a mí no me vas a pasar. No, lo rebajó al hombre pobre y dijo otras barbaridades. Yo por dentro de mí decía, no,
O sea, tu Dios no es mi Dios. Yo, claro, eso es lo que logra la cultura. Eso es lo que logra la cultura. Personas que se dicen hijos de Dios, profetas del Señor, pero con un grado de locura, Porque este hombre la miraba y no le dijo nada. Y me dijo, no, ¿sabes qué pasa? Ya la otra vez vino y también me dijo otra incoherencia. Entonces yo ya ni le contesto. Y se fue como si nada. Digo, claro, eso hace la cultura. La cultura te vuelve ilógico. La vida te establece y te equilibra. Ahora, venimos diciendo que hay, por eso, demasiada influencia ¿en qué? En lo emocional. Ignorando que el Evangelio se revela al Espíritu. Lo decíamos recién. Las reuniones, los cultos, están más para producir un emocionalismo en la vida de las personas, que la emoción está alojada en el alma. El Evangelio no se revela, el Evangelio se revela al Espíritu. De ahí pasa como consecuencia al alma y del alma al cuerpo. Ese es el proceso. Cuando nosotros vivimos un evangelio emocional todo el tiempo, lo que tenemos es una cultura establecida dentro de la congregación. El evangelio no empieza emocionalmente, el evangelio empieza por el Espíritu. Eso nos trae coherencia y comienza a gobernar la actitud del alma. Es un proceso, es un diseño de Dios. Comienza esa realidad en nuestro espíritu. Asciende al alma y es una expresión a través del cuerpo. Ahora, a esto le llamaríamos lógica. Esa es la lógica. La verdad se revela al espíritu, trasciende al alma y se manifiesta a través del cuerpo, exteriormente, nuestra vida, la expresión de Cristo. ¿Sí? Decimos que eso es una lógica. Y las escrituras también tienen una lógica. Por eso es que estamos enfocados en la palabra, porque la escritura nos permite estar en una lógica adecuada para un proceso adecuado y con los requisitos adecuados. No empezamos a inventar. ¿Y de qué se trata? Y con que te congregues ya está. No. Y con que vengas a la reunión y ya está. No. Hay por la escritura, hay ya cosas establecidas. Ya Dios determinó. Por eso es que es por la palabra. Ahora bien, si hay una lógica en las escrituras, se hace difícil, fíjense, se hace difícil ser entrenados, como decía Enrique. Si no hay una lógica en las escrituras, es muy difícil ser entrenado. ¿Cuántos fueron alguna vez a un gimnasio? ¿Sí? La mayoría que alguna vez fuimos. No te dice el profesor, no dice, bueno, vamos a hacer pierna, pecho, brazo y espalda. No, hoy ¿cómo arrancamos? Hoy vamos a hacer todo piernas. Entonces, él sabe cómo trabajar, ¿sí? La próxima vez que venga, vamos a hacer espalda, hombro. Yo no tengo muy bien claro eso, pero hay una forma. Una rutina. ¿Sí? Hay una rutina, pero que es por músculos y para que no se atrofie el otro y que no... Entonces, es coherente. Es coherente. La palabra nos lleva a nosotros a un ejercicio lógico, a un entrenamiento lógico. Si yo no sé lo que Dios establece, ¿cómo me voy a entrenar? Si yo no sé para qué me voy a entrenar, ¿por qué me voy a entrenar? Ya todo es lógica. Entonces las escrituras tienen. Ahora, como decíamos, ¿sabemos para qué estamos entrenando? Es otra pregunta. La gente que se reúne en un lugar, ¿sabe para qué se entrena? ¿Sabe por qué va a oír, se supone, lo que Dios está requiriendo como generación? ¿O es para ver cómo acomoda su vida a través de lo que Dios va a hablar? No, lo que Dios va a hablar se supone
que es para lo que Él quiere producir a través de nuestra vida. Eso es el entrenamiento lógico. Entonces, ¿cuál es nuestra competencia? Porque conforme a nuestra competencia, debería de ser el resultado. ¿Ustedes vieron el flyer que yo hice? Sí. ¿Qué había? Jugadores con una copa. ¿Sí? O sea, se entrenan para esa copa. No es que se entrenen y dicen, chiqui, ¿y qué hay? Como, ¿cuál es el para qué? No. O sea, se entrenan con un sentido, ¿sí? De lo que se va a lograr. La iglesia es lo mismo. Deberíamos de congregarnos y saber cuál es el sentido, cuál es nuestra competencia. Porque si nos dijeron que es para que nos sintamos mejor, no estamos siendo competentes. O sea, nuestra competencia tiene que ver con el desarrollo de nuestro entrenamiento. Si yo voy a ser un cirujano, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a jugar al fútbol? No, me voy a entrenar de manera quirúrgica, ¿sí? Si yo voy a jugar al fútbol, lo que yo voy a hacer, me voy a entrenar en un club de fútbol. O sea, conforme a mi competencia. Si yo estoy siendo parte de un lugar llamado iglesia, yo tengo que saber cuál es la competencia del que va a una iglesia. Primera de Corintios 9:25. Y está explicado. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, para recibir una corona incorruptible. Claro. Pero tenemos que saber cuál es nuestra competencia, porque si no, si lo hacemos culturalmente, vamos a recibir una corona corruptible. Pero si lo hacemos por la vida y el fruto que tenemos, lo vamos a hacer por una corona incorruptible. Pero tenemos que saber para qué estamos jugando. ¿Para qué nos estamos entrenando? Tenemos que saber, porque si no, me da lo mismo estar, no estar, venir, no venir, si llueve, si hace frío, si hace calor, me va a dar lo mismo. Pero si mi competencia es una corona incorruptible, que es manifestar la gloria del Padre, que es el Hijo en mí, yo voy a querer entrenarme. Así es. Pero necesito entender por qué. Y como es lógico, ¿cuántas personas están sentadas por años? Porque están bien. Porque ya se culturizaron, ya es parte. ¿Qué voy a hacer los sábados a la noche? Si ya el viejo mira la tele y me voy a la iglesia, es cultural. Entonces, sin esta vida o entrenamiento lógico, ¿sí? Escuchen. Es que la vida del creyente se vuelve casual y voluntaria, sin entender el entrenamiento. Y claro, ¿para qué? No es necesario ir. Si yo tampoco, yo no me quiero ver tan bien, ¿no? Si con bajar un poquito la panza ya estoy. Entonces, ¿para qué voy a ir todos los sábados? ¿Ves? Se vuelve casual porque no estoy entendiendo verdaderamente a qué fuimos llamados. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cobrar coherencia. Si soy parte de la iglesia, estoy congregado 7/24. Así es. Y eso no quiere decir que vengo toda la semana a la reunión, acá al culto. No. Mi vida está consagrada a eso. Mis pensamientos, lo que produzco, lo que vivo, lo que hablo, todo está conectado a eso. Ese es mi entrenamiento. Esa es la expresión de su gloria. Porque hay una corona que ya está definida para mí. Esto debería de cambiar, ¿no? Deberíamos de tener eso. Ahora sí, vamos al tema. Lucas. Un poquito más, pero lo voy a dejar iniciado el tema. Lucas 1. Del 1 al 4. Son palabras que ya hemos oído, pero creo que ahora le estamos dando relevancia porque vamos entendiendo la lógica de la palabra. ¿Ven? Entonces, ¿saben
si nosotros comenzamos, yo me anoté porque me iba a olvidar, pero nosotros leemos el Evangelio según San Lucas. Lucas y Juan son de los apóstoles, de los discípulos del Señor que más han escrito desde el Nuevo Testamento para nuestros días. ¿Sí? Lucas, sabemos, médico, conforme a lo que Pablo establece por la palabra, pero era una persona que aprendió algo, aprendió a ordenar, y él lo dice, aprendió a ordenar todo lo que vio, lo que se vivió, lo que fue. Y nosotros hoy nos damos cuenta de que para ser prácticos y entendidos, necesitamos entender que la Biblia, ¿sí?, no está de una manera correlativa como debería de ser. Fíjense en que primero, antes que Lucas, yo me lo noté, estaría Gálatas. Santiago. Le seguiría Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, y después vendría Lucas, por lógica. Para él, y tiene que ver con este contexto, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, no es que va a cambiar nada, sino que él va a ordenar todo lo que está, es cierto, pero lo va a ordenar tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia y haber investigado con diligencia, y eso es bien importante, me gustó esa palabra, con diligencia, porque dice hacer algo en tiempo definido. Con diligencia es hacer algo en un tiempo definido. ¿Saben lo que dice 2 de Timoteo 2:15? Y después volvemos a ese pasaje. ¿Cómo nos trae? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Presentarte a Dios aprobado. O sea, con diligencia, ¿qué significaba? Hacer algo en un tiempo definido. ¿Y qué coherencia que cobra la palabra? No es bueno, fíjate, qué sé yo, hacerlo cuando puedas, cuando te guste, te quede cómodo. Cuando tengas un tiempito, procura presentarte a Dios. Y si es posible, aprobado. No, con diligencia, en tiempo definido, procura presentarte a Dios aprobado. Esas palabras que para nosotros pasan tan rápido, pero de tal manera amó Dios al mundo. Procura con diligencia presentarte. Bien como toma. Ahora, si para mí el Evangelio es cultura, yo no le voy a dar bolilla a la diligencia. Y bueno, pastor, ¿qué es que yo tengo acá problemas? ¿Pero cuántos años tenés? 15, 20 en el Evangelio. No se puede seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque se adoptó un Evangelio cultural y no por vida. Entonces no hay diligencia, no sé por qué es de tal manera, corona incorruptible. Ministro competente. 7 por 24. 7 por 24. Es incoherente. Para un cultural, es incoherente. Permanecer. Morir. Sigamos con Lucas. Seguía, me quedó un pasaje. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está comprometido hasta los tuétanos en que Teófilo no se coma una cultura, sino que quede establecido en el reino de Dios por vida.
Así es. Eso es lo que Lucas está haciendo. Excelentísimo. Teófilo se supone, dicen los historiadores bíblicos, que podría ser alguien me sale gobierno romano, y sí, tiene que ver, ¿no? Un funcionario de alto rango romano. Otros dicen que podría ser un sacerdote judío. Me quedo más con lo del funcionario romano. Ahora, tampoco podemos ignorar, fíjense, excelentísimo Teófilo, Teo, Dios, Filo, hijo de Dios. Teófilo no era cualquier cosa. Y Lucas estaba muy interesado porque era alguien fundamental que no quedara bajo la cultura de las iglesias, sino bajo una verdad ordenada, lógica y coherente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la intención de Lucas? Es que Teófilo no lo quiere perder. Teófilo es parte de una generación que Lucas no quiere perder. Por eso es que le establece a él no son dos cartas, no sé si lo noté, dos tratados. A Teófilo, y a Teófilo no lo conoce nadie. En la Biblia no se habla más que lo que habla Lucas. Pero Lucas estaba muy interesado en que este tal Teófilo aprenda las cosas de manera lógica y coherente, y cómo fueron. Por eso es que él se encarga de esto, de ordenar todo lo que pasó. Por eso es que es un hijo, de alguna manera, Teófilo es un hijo que ha nacido en la fe, y Lucas no quiere que se pierda en el desorden de la información de las iglesias. Por eso es que le dije que primero estaba Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Romanos. Después de eso, Lucas dice, bueno, ahora yo le tengo que aclarar todo lo que hay ahí escrito y todo el comportamiento que ha tenido Tesalónica, Éfeso, Galacia. Porque si yo lo dejo que él se ponga a ver por sí solo todo eso, se le va a armar un lío. O el tipo va a quedar conectado a eso. Por eso voy a ordenar para presentárselo a él. Ya terminamos. Entonces, necesitamos en este tiempo, fíjese, necesitamos tener un ambiente propicio. Entendiendo esto de esta noche, ¿sin qué? Sin cultura. Sino vida de gloria, ¿sí? Para que nazcan los teófilos, no los pedófilos, los teófilos. ¿Se entiende? Porque si no está la palabra establecida, si no hay un orden, si no hay lógica, si no hay coherencia del por qué somos parte de una iglesia, lo que la gente termina es perdiéndose en una cultura evangélica. Eso es lo que viene para nosotros hoy a través de esta palabra. Tenemos que ser los Lucas, que tenemos que estar claros, no ser loquitos que andamos gritando y queriendo que la gente venga y glorifique al Señor. No. Entendidos en por qué. Tenemos que cuidar a los teófilos, que van a ser añadidos. Por eso es que no pueden nacer bajo una cultura litúrgica. Los teófilos no pueden nacer en un... y grito porque ellos gritan, y aplaudo porque ellos aplauden. No. Por eso tenemos que estar claros primeramente en el ambiente, en el ámbito, en la atmósfera de la casa. Por eso no podemos permitir que la próxima generación de hijos que el Señor ya tiene listos para añadir, se añadan por cultura, sino que se añadan por vida.
Y nos damos cuenta que la gente está siendo añadida en lugares llenos de liturgia. De cultura. Y que nunca son una realidad en sus vidas. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Mentira. Bueno, la gran mayoría, no digo que sea mentira, pero la gran mayoría de las veces uno lo ve y acá y tratando de la lucha y o sea, porque no hay vida. Hay una cultura, él va a la iglesia, él es creyente, él predica, él canta, esto, pero él no tiene la vida. Está culturizado. Diga conmigo, hay que salvar a Teófilo. Hay que salvar a Teófilo. Primero de nosotros mismos. Por eso es que tenemos que estar entrenados, coherentes y competentes a lo que fuimos llamados. De esa manera los teófilos están a salvo cuando llegan a nuestras vidas porque Dios ya los tiene preparados. Por eso Lucas lo que estaba queriendo era librar a Teófilo de la cultura de las iglesias ya establecidas. Lucas no quería que Teófilo fuera a la iglesia. De verdad. Primero lo quería establecer en la verdad y en la lógica coherente de los hechos. Eso es lo que buscaba Lucas. ¿Por qué? Primero, no quería que vaya a Corintio. Una iglesia con un montón de gente, con un montón de dones, pero que empezaron a sacarse los ojos entre ellos. Dice, no, este no puede llegar ahí. Yo lo tengo que poner en una verdad presente porque si no este se me pierde. Un montón de peleadores que no pueden resolver sus divisiones. Pero tampoco quería que vaya a Tesalónica, porque habían empezado bien en la fe, pero se volvieron místicos, esperando al Señor, sin una vida de expresión en lo que tenían que hacer como agenda en la tierra. El Señor viene pronto. No, ahí tampoco quiero que vaya. Se me pierde. Por eso es que necesitamos entender de qué se trata un remanente para Dios en este tiempo. Y fuimos llamados a ser parte de eso, como todos. Pero tenemos que saber cuál es nuestra competencia. Yo sé que este tiempo, este ámbito, está abierto para eso. Perfeccionar a los santos y que sepan a qué nos dedicamos. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Pero tenemos que empezar a entender todos para que esa densidad de la gloria de Dios empiece a ser manifiesta entre nosotros. Él es el que va a seguir añadiendo. Pero claro, necesita haber fruto. No gente, sino que el fruto. Recuerden que el árbol no come su fruto. Es para que otros lo coman. Pónganse de pie.